Puedes ir de una costa a la otra en tan solo 5 horas por carretera o 30 minutos en avión. De hecho, casi todo el país tiene un fácil acceso a la costa, lo que hace de Costa Rica un lugar muy atractivo para el turismo. La costa del Pacífico tiene grandes centros turísticos y las oportunidades para hacer surf son increíbles. Además, hay que el Parque Nacional Corcovado está junto al Golfo Dulce y es uno de los pocos lugares de América Central donde aún existe un bosque tropical lluvioso casi a nivel del mar. Su cocina es conocida por ser bastante suave, con una alta dependencia de frutas y verduras frescas. El arroz y los frijoles negros son un elemento básico de la mayoría de las comidas tradicionales de Costa Rica, que a menudo se sirven 3 veces al día. El plato nacional es gallo pinto, un plato de frijoles negros y arroz con cebolla y cilantro. Esta comida se sirve tradicionalmente para el desayuno, con huevos, tortillas y crema agria. Además, un casado es un tazón de arroz, frijoles rojos o negros y una selección de carne, pollo o pescado, y verduras o ensalada. El país está formado por muchas zonas climáticas diferentes, lo que también crea una gran cantidad de microclimas dentro del país. No hay invierno. Se divide en 2 estaciones, una estación seca y una estación lluviosa. Siempre hace calor en Costa Rica. Llueve mucho en septiembre y octubre. Costarricenses disfrutan de la música rock. Sin embargo, cuando se trata de bailar, la mayoría prefiere los ritmos latinos tradicionales de salsa, merengue y bolero. La ropa tradicional es bonita. Reflejan la historia económica y la pasión por la diversión y el baile. Por los hombres, esto significa una camisa, chaqueta y pantalones. Por lo general, también se incluye un cinturón rojo. La ropa tradicionalmente usada por las mujeres es distintiva. Se trata de una blusa y una falda larga que fluye. Rojo y azul son colores comunes. Las fiestas celebradas en Costa Rica son similares a las celebradas en América. Por ejemplo, Navidad, Pascua, Día de los Padres y Día de los Trabajadores. Sin embargo, el 11 de abril celebran Día de Juana Santa María, una héroe en Costa Rica. Es una tradición hacer una gran cena y comer con amigas para el olvido. Yo quiero viajar a Costa Rica para ver los parques nacionales. Son muy lindos. Me encanta cómo este país está rodeado de agua. Además, me encanta el baile en Costa Rica.